Si tú me escuchas ahora, hermano o hermana, quiero que sepas que no es fácil contar esta historia, pero necesito hacerlo, porque a veces el silencio duele más que las palabras. Me llamo Rafael Morales, tengo 72 años, y mi único hijo me traicionó de la manera más cruel que puedas imaginar. Me quitó todo lo que creía sagrado, mi casa, mi dignidad, mi corazón de padre. Pero espera, déjame contarte desde el principio, porque esta mañana cambió mi vida para siempre. Eran las 11 de la mañana del miércoles cuando comenzó todo. Yo estaba en mi cocina, en mi pequeña casa de la calle Libertad número 47, aquí en el barrio de San Juan de Dios. ¿Conoces esta zona? Es humilde, pero tranquila. Las casas son viejas, de adobe y ladrillo, con techos que gotean cuando llueve fuerte. La mía no es diferente. Tengo una estufa de gas que compré hace 15 años. Todavía funciona bien, gracias a Dios. Estaba preparando mi café de la mañana, ese ritual sagrado que mantengo desde que murió mi Rosa hace 8 años. El olor del café siempre me recuerda a ella, porque era lo primero que hacía cada día. Levantar temprano, calentar el comal, preparar las tortillas y poner el café a hervir. Yo mantengo esa costumbre, ¿sabes? Como si ella todavía estuviera aquí conmigo. La casa huele a café, a limpiador de pisos, a esas velas de parafina que compro en el mercado para prender frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que cuelga en la sala. En las paredes tengo fotografías de Rosa, amarillentas ya por el tiempo. Una donde está sonriendo con su vestido azul de los domingos, otra donde carga a Carlos cuando era bebé, otra de nuestra boda hace 45 años en la parroquia de San José. Estaba vertiendo el café en mi taza favorita, esa de peltre blanco con flores rojas que Rosa me regaló en nuestro 10º aniversario, cuando escuché los golpes en la puerta. Golpes fuertes, impacientes. Pensé que sería la señora Mercedes de al lado, que a veces viene a pedirme que le arregle algo en su casa, o tal vez el cartero con alguna carta. Pero cuando abrí la puerta, me quedé helado. Ahí estaba Carlos, mi hijo, parado en mi umbral con una expresión que nunca le había visto. No sonreía, no me saludó con el buenos días, papá de siempre. Detrás de él venía Paola, su esposa, con esa cara de disgusto que pone cuando tiene que venir a mi casa. Y junto a ellos, 2 hombres de traje que no conocía. «Papá», me dijo Carlos sin siquiera abrazarme, «necesitamos hablar. Es importante». Yo los invité a pasar, por supuesto. ¿Qué más iba a hacer? Son mi familia. Paola se sentó en el sofá como si fuera a ensuciarse, mirando alrededor con esos ojos que juzgan todo. Las cortinas descoloridas que Rosa cosió a mano, el televisor viejo que todavía funciona perfectamente, las plantas que cuido en macetas de barro. Carlos me presentó a los señores, Javier Hernández, un agente de bienes raíces, y el licenciado Rodríguez, notario público. Hombres bien vestidos, con zapatos brillantes y corbatas caras. Me miraron con esa sonrisa profesional que usan con los clientes, pero yo pude ver algo más en sus ojos. Lástima, como si yo fuera un problema que había que resolver. «Siéntate, papá», me dijo Carlos, y había algo en su tono que me hizo sentir pequeño. «Tenemos que tomar una decisión importante sobre tu futuro». Yo serví café para todos. Mis manos temblaron un poco al sostener la cafetera. No sé si era por la edad o porque algo dentro de mí ya presentía que esto no iba a terminar bien. Paola rechazó el café con un gesto despectivo. Los señores de traje lo aceptaron por cortesía, pero apenas lo probaron. «Escucha», continuó Carlos, abriendo una carpeta que había traído. «Ya no puedes seguir viviendo solo. Tienes 72 años, papá. Esta casa se está cayendo a pedazos. El techo gotea, la tubería está vieja, y tú no tienes fuerzas para mantenerla». Yo quise decir algo, explicarle que yo mismo había reparado el techo el mes pasado,
que conocía cada rincón de esta casa porque la construí con mis propias manos hace 40 años. Pero él siguió hablando. Hemos encontrado una excelente residencia para personas de la tercera edad en Tonalá, dijo, pasándome un folleto colorido. Se llama Atardecer Dorado. Tiene enfermeras las 24 horas, comida incluida, actividades recreativas. Vas a estar mucho mejor ahí. Las palabras me golpearon como puños. Residencia para ancianos. Atardecer Dorado. Como si yo fuera una mercancía que hay que almacenar en un lugar conveniente. Miré el folleto. Viejos sonrientes jugando cartas, enfermeras jóvenes empujando sillas de ruedas, cuartos pequeños con camas de hospital. Pero para eso necesitamos dinero, continuó Carlos, y ahí fue cuando entendí hacia dónde iba todo esto. Por eso vamos a vender esta casa. Javier ya la evaluó. Podemos conseguir 800.000 pesos por ella. Con eso alcanza para pagarte la residencia por varios años. El aire se me escapó de los pulmones. Vender mi casa. La casa donde Rosa y yo criamos a Carlos. Donde ella murió en mis brazos después del accidente. Donde cada pared guarda nuestros recuerdos. Donde tengo su ropa todavía colgada en el closet porque no he podido desprenderme de ella. Donde su perfume aún vive en los cajones. Javier Hernández comenzó a hablar de avalúos y contratos y mercado inmobiliario, pero yo no lo escuchaba. Estaba mirando a mi hijo, a este hombre de 45 años que una vez fue el niño que cargaba en mis hombros, que me llamaba papi y me pedía que le contara cuentos antes de dormir. ¿Y el resto del dinero?, preguntó Paola de repente, interrumpiendo al agente inmobiliario. Carlos se aclaró la garganta, incómodo. Bueno, también tengo que pensar en mis hijos. La universidad está cada vez más cara y necesitamos... No terminó la frase, pero no hacía falta. Yo entendía perfectamente. Mi casa, mi hogar, se convertiría en dinero para los gastos de una familia que me veía como una carga. En ese momento, sonó el teléfono de Paola. Ella contestó sin importarle que estuviéramos en plena reunión familiar. «¡Ay, Lupita!», gritó al teléfono. «No te imaginas. Finalmente vamos a resolver el problema del viejo. Sí, lo vamos a meter a un asilo y vender su casa. Era hora, ¿verdad?». Ya estaba harta de que Carlos tuviera que venir aquí cada mes a darle dinero. Habló como si yo no estuviera ahí, como si fuera un mueble viejo del que finalmente se iban a deshacer. Mi corazón se rompió en pedacitos tan pequeños que pensé que nunca podría juntarlos otra vez. «Paola», le dijo Carlos en voz baja, «no hables tan fuerte». «¿Por qué no?», respondió ella, tapando el teléfono. «Es la verdad. Tu papá ha sido un tacaño toda su vida. Nunca quiso gastar dinero en nada, ni siquiera en los medicamentos de tu mamá cuando estaba enferma. Al menos ahora va a servir para algo». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Tacaño. Nunca gasté en los medicamentos de Rosa. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía Carlos permitir que su esposa hablara así de mí, de su madre, en mi propia casa? Me quedé callado, pero por dentro había un huracán. Recordé todas las noches que Rosa y yo nos acostamos con hambre para que Carlos pudiera comer. Todas las veces que empeñamos cosas para pagar su escuela privada. Cómo vendimos el anillo de bodas de Rosa para comprarle su primera computadora. Cómo trabajé turnos dobles durante años para que él tuviera lo que nosotros nunca tuvimos. «Papá», me dijo Carlos, interpretando mal mi silencio. «Sé que es difícil, pero es lo mejor para ti. En la residencia vas a tener compañía, atención médica, actividades. Aquí estás solo, y ya no es seguro. Solo». Esa palabra resonó en mi cabeza. Sí, estoy solo desde que Rosa murió, pero esta casa no me hace sentir solo. Aquí siento su presencia. Aquí tengo mis recuerdos, mis rutinas, mi vida. En una residencia sería un número más, un viejo esperando la muerte entre extraños. ¿Y si no quiero?,
Les pregunté finalmente, con una voz que sonó más pequeña de lo que pretendía. Carlos suspiró, como si hubiera esperado esta pregunta. Papá, no seas terco. Tienes que ser realista. No puedes seguir viviendo en el pasado, aferrado a esta casa vieja. Mamá ya no está aquí. Es hora de que aceptes tu nueva etapa de la vida. Nueva etapa de la vida. Como si los 72 años fueran una condena, no una bendición. Como si todo lo que había vivido, construido, amado, no tuviera valor. Javier Hernández intervino con su voz profesional. Don Rafael, entiendo que es una decisión difícil, pero créame que he visto muchos casos como el suyo. Los adultos mayores que se mudan a residencias especializadas suelen adaptarse muy bien y vivir más felices. Más felices. ¿Cómo podía ser más feliz lejos de todo lo que conocía, rodeado de extraños, en un cuarto que olía a desinfectante en lugar de café y flores? Paola terminó su llamada y se dirigió a mí con esa sonrisa falsa que usaba en las pocas ocasiones que venía de visita. Don Rafael, me dijo, va a ver qué es lo mejor. En la residencia no va a tener que preocuparse por nada. No más goteras, no más cocinar, no más limpiar. Va a ser como unas vacaciones permanentes. Vacaciones permanentes. Así llamaba a prepararse para morir. El licenciado Rodríguez, que había permanecido callado hasta entonces, abrió su maletín y sacó unos papeles. Si están de acuerdo, dijo, podemos iniciar los trámites mañana mismo. La venta de la casa, el contrato con la residencia, todo puede estar listo en una semana. Una semana. En una semana perdería todo lo que había construido en 72 años de vida. Los miré a todos. A mi hijo evitando mi mirada, a su esposa revisando su teléfono, a los extraños de traje hablando de mi vida como si fuera una transacción comercial. Y en ese momento entendí algo que me partió el alma. Para ellos, yo ya estaba muerto. Era solo un obstáculo que había que remover eficientemente. Está bien, dije finalmente, con una voz que sonó extraña hasta para mí mismo. Carlos levantó la cabeza, sorprendido. Había esperado una pelea, argumentos, lágrimas tal vez. No esta aceptación tranquila. ¿En serio, papá? ¿Estás de acuerdo? Sí, repetí. Pero quiero una condición. ¿Cuál? Me levanté despacio, dejé mi taza de café sobre la mesa y los miré directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Quiero que todo se haga completamente legal. A través del notario, con una revisión completa de todos mis bienes y propiedades. Javier sonrió, pensando probablemente que era solo paranoia de viejo. Por supuesto, don Rafael, es el procedimiento estándar. Carlos se veía confundido. ¿Qué bienes, papá? Solo tienes esta casa. Yo no respondí directamente. En cambio, fui a mi habitación y regresé con una carpeta vieja, amarillenta por los años. La puse sobre la mesa. Solo quiero que todo esté en orden, dije. Mañana a las 2 de la tarde, en su oficina, licenciado. Perfecto, dijo Rodríguez, guardando sus papeles. Ahí nos vemos entonces. Se fueron tan rápido como habían llegado. Carlos me dio un abrazo rígido de compromiso y me dijo, vas a ver que todo va a estar bien, papá. Paola ni siquiera se despidió. Cuando se cerró la puerta detrás de ellos, la casa se quedó en un silencio que parecía gritar. Me senté en mi silla favorita, la que Rosa me había regalado cuando cumplí 60 años, y miré las fotografías en las paredes. Rosa sonreía desde el marco, eterna en su vestido de domingo. ¿Qué hicimos mal, mi amor?, le pregunté en voz alta. ¿Dónde perdimos a nuestro hijo? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, recordando al niño que Carlos había sido, tratando de entender cuándo se había convertido en este extraño que hablaba de mí, como si fuera un problema que resolver. Mañana sabría si realmente me conocían.
Mañana descubrirían quién era Rafael Morales en realidad. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé sentado en la mesa de la cocina hasta que el reloj marcó las 3 de la madrugada, con la carpeta amarillenta frente a mí y una caja de cartón que había bajado del ropero. ¿Sabes esas cajas donde guardamos los tesoros que nadie más entiende? Fotografías descoloridas, papeles importantes, recuerdos que duelen y consuelan al mismo tiempo. Saqué todo con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Y en cierta forma lo eran, porque cada documento, cada fotografía, cada recibo arrugado, contaba la historia de una vida vivida con sacrificio y amor. Una vida que mi hijo llamó tacaña apenas unas horas antes. La primera fotografía que encontré me hizo suspirar. Rosa y yo, jóvenes, en 1984. Yo tenía 32 años, ella 29. Estábamos parados frente a un terreno baldío en lo que entonces era las afueras de Guadalajara, cerca del centro histórico. Un pedazo de tierra que no parecía gran cosa. Hierbas secas, algunos árboles polvorientos, basura que había arrojado la gente. Rosa tenía 6 meses de embarazo de Carlos. Se veía hermosa con su vestido azul de flores blancas, el único vestido bueno que tenía, acariciándose la barriga con esas manos pequeñas y trabajadoras que yo tanto amaba. En la foto está sonriendo, pero recuerdo que ese día lloró cuando vio el terreno. «¿Aquí, Rafael?», me preguntó. «¿Estás seguro de que vale la pena?». 15.000 pesos. Era todo lo que habíamos logrado ahorrar en 3 años de matrimonio. Yo trabajaba como albañil desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. A veces hasta más tarde si había trabajo extra. Rosa, a pesar del embarazo, se levantaba a las 4 de la madrugada para hacer tamales que después vendía en el mercado de San Juan de Dios. Dios mío, cómo trabajaba esa mujer. Con las manos hinchadas del embarazo, amasando la masa de maíz, preparando el guisado de pollo, envolviendo cada tamal como si fuera un regalo. Se paraba en el mercado desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con el sol pegándole en la cara, gritando: «Tamales calientitos, de pollo, de rajas con queso». Nos levantábamos juntos en la oscuridad. Yo preparaba café aguado mientras ella encendía el comal. Desayunábamos tortillas con frijoles, siempre frijoles, porque era lo más barato. A veces Rosa los acompañaba con una rajita de chile que cultivaba en una maceta para darles sabor. «Cuando nazca el bebé», me decía mientras desayunábamos, «va a tener todo lo que nosotros no tuvimos. ¿Verdad, mi amor?». «Todo y más», le prometía yo, tomando su mano sobre la mesa de madera que había hecho con mis propias manos de pedazos de tabla que me sobraron de una obra. Encontré el recibo de la compra del primer terreno, amarillento y con la tinta deslavada. 15.000 pesos mexicanos. Terreno en calle Hidalgo, centro histórico. Comprador: Rafael Morales Velázquez. Firmado el 15 de septiembre de 1984. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Fuimos con el dinero en billetes arrugados, guardados en una bolsa de plástico. Rosa había contado los billetes 3 veces antes de salir de casa, y yo los volví a contar en el camión. Teníamos miedo de que nos robaran, de que algo saliera mal, de que fuera una estafa. El señor que nos vendió el terreno era un hombre mayor, de bigotes blancos, que se llamaba Don Aurelio. Nos miró con desconfianza al principio. Creo que pensó que no teníamos dinero de verdad. Pero cuando vio los billetes, su expresión cambió. «Ustedes son jóvenes», nos dijo. «¿Están seguros de que quieren comprar aquí? Esto está muy lejos de todo». «Estamos seguros», le respondí, aunque por dentro tenía dudas del tamaño de una montaña. Cuando firmé el papel, Rosa me apretó el brazo. «Ya somos propietarios, mi amor», me susurró al oído. «Nuestro hijo va a nacer sabiendo que sus papás tienen algo propio». Carlos nació 2 meses después, el 20 de noviembre,
día de la revolución. Recuerdo que brome que había nacido para ser revolucionario, que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía entonces qué tan cierto iba a ser eso, aunque de una manera muy diferente a la que yo esperaba. Lo sostuve en mis brazos por primera vez en el hospital de IMSS, envuelto en una mantita azul que Rosa había tejido durante los últimos meses del embarazo. Era tan pequeñito, tan perfecto. Tenía los ojos cerraditos y los puñitos apretados, como si ya estuviera peleando con el mundo. «Mira, mijo», le susurré, mientras Rosa dormía después del parto. «Tu papá ya te compró tu primer pedacito de México. Algún día todo esto va a ser tuyo. Los primeros años fueron los más duros, hermano, si tú me permites llamarte así». Carlos lloraba mucho por las noches, y Rosa estaba siempre cansada. Yo seguía trabajando de albañil, pero ahora teníamos más gastos: pañales, leche, medicinas cuando el niño se enfermaba. Rosa ya no podía hacer tamales como antes, porque tenía que cuidar a Carlos. Conseguimos que su hermana Esperanza la ayudara algunas tardes, y entonces Rosa podía ir al mercado mediodía. Pero los ingresos se redujeron casi a la mitad. Comíamos lo mismo todos los días: frijoles, tortillas y, cuando había suerte, un huevo revuelto o un pedacito de queso. Rosa remendaba la ropa hasta que ya no se podía remendar más. Yo reparaba mis zapatos de trabajo con cartón cuando se agujereaban las suelas, porque comprar unos nuevos era imposible. «¿No te arrepientes?», me preguntó Rosa una noche, después de que habíamos acostado a Carlos. Estábamos sentados en nuestra cama, contando el dinero de la semana. No alcanzaba ni para la leche. ¿De qué? Del terreno. Si no lo hubiéramos comprado, tendríamos ese dinero ahora. La miré a los ojos y le acaricié la mejilla. «Rosa, mi amor, ese terreno es nuestro futuro. Es el futuro de Carlos. Algún día vas a ver que valió la pena». Ella sonrió, pero vi la preocupación en sus ojos. «Espero que tengas razón, Rafael». Los años pasaron. Carlos crecía sano y fuerte, inteligente como su madre. Cuando cumplió 5 años, Rosa insistió en que fuera a la escuela privada del barrio, no a la pública. «Los niños de la privada aprenden mejor inglés», me explicó. «Van a tener más oportunidades». La colegiatura costaba 1.500 pesos al mes. Era casi la mitad de lo que yo ganaba. Pero Rosa tenía razón. Carlos necesitaba las mejores oportunidades. Fue entonces cuando vendimos los aretes de oro de Rosa, los únicos que tenía, herencia de su abuela. Valían 8.000 pesos. Con eso pagamos la inscripción y los primeros meses de colegiatura. «No importa», me dijo Rosa cuando salimos de la joyería con el dinero en la mano. «Los aretes no se comen. La educación de Carlos es más importante». Pero yo vi cómo tocó sus orejas desnudas todo el camino a casa, y supe que le dolía desprenderse de lo único bonito que tenía. En 1989, cuando Carlos tenía 5 años, conseguí el trabajo más grande de mi vida hasta entonces. Una constructora me contrató para hacer toda la plomería de un conjunto habitacional. Iban a pagarme 50.000 pesos, una fortuna para nosotros. Trabajé como loco durante 6 meses. Salía de casa a las 4 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche, con las manos destrozadas y la espalda que me mataba. Rosa me esperaba despierta siempre, con la cena caliente y un té de manzanilla para relajarme. «Te vas a enfermar», me decía mientras me sobaba los hombros. «No es posible trabajar tanto». «Es temporal, mi amor», le contestaba. «Con este dinero vamos a comprar otro terreno». «¿Otro terreno? ¿Para qué?» «Para Carlos, para que cuando crezca tenga más de lo que nosotros tuvimos». El segundo terreno estaba en la calle Morelos, también en el centro, pero más pequeño que el primero. 600 metros cuadrados que costaron 22.000 pesos. Con el dinero restante compramos una refrigeradora usada
y le pagamos la escuela a Carlos por un año completo. Rosa lloró de felicidad el día que llegó la refrigeradora. Era pequeña y tenía algunos golpes, pero para nosotros era como tener un palacio. «Ya no se va a echar a perder la leche», me dijo, abrazándome fuerte. «Carlos va a poder tomar leche fría como los otros niños». Esa noche hicimos el amor con una pasión que no habíamos sentido en meses. Y después, acurrucados en la cama, hicimos planes. «Cuando Carlos termine la universidad», me susurró Rosa, «le vamos a dar los terrenos como herencia de bodas. Va a poder construir casas, venderlas, tener su propio negocio. Va a ser rico», le dije, «más rico que nosotros jamás soñamos ser. Y va a recordar que sus papás se sacrificaron por él», añadió Rosa. «Va a cuidar de nosotros cuando seamos viejos». Qué ingenuos fuimos, Rosa mía. ¿Cómo íbamos a imaginar que nuestro niño crecería para llamarme tacaño? Cuando Carlos cumplió 12 años, comenzó la secundaria. Sus calificaciones eran excelentes, pero también comenzó a cambiar. Ya no quería que lo fuéramos a dejar a la escuela en el camión. Le daba pena que sus compañeros vieran nuestro aspecto humilde. «¿Por qué no tenemos carro como la familia de Sebastián?», me preguntó un día. «Porque estamos ahorrando para tu futuro, mijo», le expliqué. «Los carros se descomponen, pero la tierra siempre vale más». Él puso esa cara que ponen los niños cuando no entienden a los adultos, o cuando no quieren entender. En 1995 compré el tercer terreno. Era el más grande, 1.200 metros cuadrados cerca de la catedral. Costó 30.000 pesos, dinero que había juntado peso por peso durante 3 años, trabajando fines de semana, noches extras, cualquier trabajo que apareciera. Rosa ya no estaba tan emocionada como con los otros terrenos. De hecho, se veía preocupada. «Rafael», me dijo la noche antes de firmar la compra, «Carlos va a cumplir 11 años. Necesita ropa nueva, zapatos deportivos. Los otros niños se burlan de él porque siempre anda con lo mismo. Después del terreno», le prometí, «te juro que después del terreno vamos a comprarle todo lo que necesite. ¿Y si mejor usamos ese dinero para nosotros? Podríamos poner un negocito, una tiendita. Rosa podría quedarse en casa conmigo». La miré sorprendido. Era la primera vez que Rosa cuestionaba mis planes. «Mi amor, estos terrenos van a valer una fortuna en el futuro. El centro de la ciudad siempre crece. Estamos haciendo esto por Carlos, por su herencia». Ella suspiró. «Tienes razón. Pero a veces pienso que Carlos preferiría tener padres que no trabajen tanto, que estén más tiempo con él». Tenía razón, pero yo no quise escucharla. Estaba obsesionado con darle a Carlos un futuro mejor, pero me perdí su presente. Los años de preparatoria fueron cuando realmente comenzó la distancia. Carlos ya hablaba de estudiar en universidad privada, de ser ingeniero o administrador. Hablaba de trabajar en oficinas con aire acondicionado, de tener secretarias, de usar trajes. «No quiero ser albañil como tú, papá», me dijo un día, y aunque no lo dijo con maldad, me dolió hasta el alma. «Está bien, mijo», le contesté. «Precisamente para eso hemos trabajado tanto tu mamá y yo, para que tú tengas opciones que nosotros no tuvimos». La universidad privada costaba 8.000 pesos por semestre. Era dinero que no teníamos, pero que íbamos a conseguir como fuera. Rosa había empezado a tener problemas del corazón. El doctor le dijo que necesitaba medicamentos caros y que tenía que dejar de trabajar tan duro. Pero, ¿cómo íbamos a pagarle la universidad a Carlos si Rosa no trabajaba? «Los medicamentos pueden esperar», me dijo Rosa una noche. «Son muy caros. Mejor me cuido con remedios caseros y el dinero lo usamos para la escuela de Carlos». «No, Rosa. Tu salud es lo primero. Rafael, son solo 4 años. Después, cuando Carlos se gradúe y consiga trabajo, me podré comprar todas las medicinas que necesite». ¿Cómo iba a imaginar que 4 años después Rosa estaría muerta?
Vendimos todo lo que pudimos. Los muebles buenos, la televisión nueva, hasta el anillo de bodas de Rosa. Carlos nunca supo cuánto costó su educación. Nunca supo que su madre se tomaba té de hierbas en lugar de medicinas para el corazón, porque todo el dinero se iba en sus libros, su colegiatura, su ropa. Cuando se graduó, fue el día más feliz de mi vida. Lo vi caminar por el escenario con su toga y su birrete, recibiendo su título de administración de empresas, y lloré como un niño. Lo logramos, Rosa, le susurré a mi esposa, que estaba sentada a mi lado con un vestido que había cosido especialmente para la ocasión. Nuestro hijo es un profesionista. Ella también lloraba, pero se veía tan pálida, tan cansada. Los años de sacrificio se notaban en su cara, en sus manos arrugadas antes de tiempo, en su manera lenta de caminar. Ahora sí me voy a cuidar, me prometió esa noche. Ya cumplimos con Carlos. Ahora es nuestro tiempo. Pero ya era muy tarde. El corazón de Rosa estaba demasiado dañado. Los médicos dijeron que si hubiera empezado el tratamiento años antes, podría haberse salvado. Carlos consiguió trabajo inmediatamente, en una empresa importante. Ganaba más en un mes de lo que yo ganaba en 3. Se compró ropa elegante, zapatos caros, un carro usado pero moderno, y empezó a visitarnos menos. Los domingos que antes pasaba con nosotros, ahora los ocupaba saliendo con compañeros de trabajo o con la novia nueva que había conocido. Paola. Está ocupado construyendo su vida, me decía Rosa cuando yo me quejaba. Es normal. Ya no nos necesita tanto. Pero yo veía la tristeza en sus ojos cuando Carlos cancelaba las cenas familiares o cuando llegaba de visita solo para pedirme dinero prestado para algún gasto. ¿No es hora de que le digas de los terrenos?, me preguntó Rosa una noche. Estaba más delgada cada día, más frágil. Todavía no, le contesté. Quiero que aprenda el valor del trabajo, que entienda lo que cuesta ganar dinero. Cuando se case, le daremos todo como sorpresa. Rosa murió antes de la boda de Carlos. Se fue una madrugada de febrero, mientras dormía, sin hacer ruido, como había vivido siempre. El doctor dijo que fue un paro cardíaco, que no sufrió. Carlos vino al funeral vestido de negro, con Paola colgada del brazo. Lloró durante la misa, pero después del entierro me dijo que tenía que irse porque tenían compromisos. «Papá, ¿vas a estar bien solo?», me preguntó en la puerta del cementerio. «Voy a estar bien», le mentí. «Cualquier cosa que necesites, me hablas». Pero después de esa conversación, las llamadas se hicieron más esporádicas, las visitas más cortas. Carlos estaba ocupado con su nueva vida, con sus planes de boda, con su trabajo importante. Se casó un año después de que murió Rosa. No me invitó a la ceremonia. «Es una boda muy pequeña, papá», me explicó por teléfono. «Solo familia cercana y amigos íntimos. Pero yo soy tu padre». «Sí, pero es que Paola quiere algo muy elegante, muy moderno. Tú no te sentirías cómodo». «¿Cómo sabes si me sentiría cómodo o no?». Hubo un silencio largo en el teléfono. «Papá, mejor te llevamos fotos después. Va a ser mejor así». Colgué el teléfono y me senté en la cocina, en el mismo lugar donde ahora estoy recordando todo esto. Me serví un café y miré la fotografía de Rosa en la pared. «¿Qué hicimos mal, mi amor?», le pregunté. «¿En qué momento perdimos a nuestro hijo?». Ahora, 8 años después, mientras reviso estos documentos y estas fotografías, entiendo que Carlos nunca supo realmente quiénes éramos Rosa y yo. Para él fuimos siempre los padres pobres, humildes, que no entendían su mundo nuevo. Nunca le conté de los terrenos porque quería que fuera una sorpresa. Pensé que algún día, cuando fuera más maduro, cuando tuviera sus propios hijos, entendería el valor de lo que habíamos hecho por él. Pero hoy me llamó tacaño. Dijo que por mi culpa murió su madre. Y esa palabra, tacaño,
se me clavó en el pecho como un puñal. Rosa, mi amor, si puedes escucharme desde donde estés, dime, ¿valió la pena tanto sacrificio? ¿Hicimos mal en amar tanto a nuestro hijo? ¿Era mejor haberle dado menos cosas materiales y más de nosotros mismos? Miro el reloj. Son las 5 de la mañana. En 9 horas voy a estar sentado frente al notario, y Carlos va a descubrir quién era realmente su padre tacaño. Tal vez entonces entienda, o tal vez sea demasiado tarde para entender. A las 2 en punto de la tarde llegué a la oficina del licenciado Rodríguez en Avenida Juárez. Es un edificio moderno, con vidrios que brillan bajo el sol y aire acondicionado, que funciona tan fuerte que me dio frío apenas entré. Llevaba mi única camisa buena, la azul que Rosa me planchaba para las ocasiones especiales, y mi carpeta amarillenta bajo el brazo. La secretaria, una muchacha joven con uñas pintadas de rojo, me miró de arriba abajo cuando dije mi nombre. Don Rafael Morales, repetí, porque vi que no me había escuchado bien la primera vez. Vengo a la cita de las 2. Ah, sí, pase por favor. Los están esperando en la sala de juntas. Caminé por un pasillo largo con fotografías de edificios importantes y diplomas enmarcados. Mis zapatos de trabajo, los únicos que tengo, sonaban fuerte contra el piso de mármol. Me sentí pequeño en ese lugar tan elegante, pero mantuve la cabeza en alto. Al fin y al cabo, yo también tenía derecho a estar ahí. Cuando abrí la puerta de la sala, Carlos y Paola ya estaban sentados. Habían llegado en su carro nuevo, un Honda plateado que relucía en el estacionamiento. Los vi por la ventana cuando llegué caminando desde la parada del camión. «Papá», me saludó Carlos sin levantarse de su asiento. «Llegas puntual». Paola revisaba su teléfono, como siempre. Llevaba un vestido negro elegante y zapatos altos, que probablemente costaron más de lo que yo gasto en comida en un mes. Ni siquiera me miró cuando entré. El licenciado Rodríguez se levantó para saludarme, estrechándome la mano con esa sonrisa profesional que tienen los abogados. «Don Rafael, tome asiento. Vamos a proceder con los trámites de la venta». Javier Hernández, el agente inmobiliario, abrió su portafolio y sacó papeles con números y cálculos. «Todo está listo», dijo. «El avalúo confirma 800,000 pesos por la propiedad. Es un precio justo para el mercado actual». Carlos se frotó las manos, satisfecho. «Perfecto. ¿Cuánto tiempo tardamos en cerrar la venta?» «Una semana máximo», respondió Javier. «Ya tengo el comprador interesado. Es una pareja joven que quiere remodelar la casa». Paola levantó la vista de su teléfono por primera vez. «¿Y el dinero cuándo se libera?» «En cuanto se firmen las escrituras», explicó el notario. «Menos los gastos de la residencia, por supuesto». Hablaban de mi casa, de mi vida, como si fuera una mercancía en el mercado. Como si yo no estuviera sentado ahí mismo, escuchando cada palabra. «Disculpen», dije finalmente, con voz tranquila. «Antes de proceder con la venta de la casa, quisiera revisar todos mis activos. Como mencioné ayer, quiero que todo esté completamente claro». Carlos soltó una risita. «¿Qué activos, papá? Ya hablamos de esto. Solo tienes la casa». Puse mi carpeta amarillenta sobre la mesa de caoba brillante. Los papeles se veían viejos y arrugados contra esa superficie elegante, pero los había cuidado durante décadas como si fueran oro. «Me gustaría que el licenciado revisara estos documentos», dije, abriendo la carpeta. Rodríguez tomó los papeles con curiosidad profesional. Sus ojos comenzaron a moverse de izquierda a derecha, leyendo. Después de unos segundos, se detuvo. Frunció el ceño. Volvió a leer. «Don Rafael», dijo lentamente, «¿usted sabía que estos documentos...?» «Sí», lo interrumpí. «Los conozco perfectamente». Carlos se inclinó hacia adelante, impaciente. «¿De qué hablan? ¿Qué documentos?» El notario miró a Carlos y después a mí.
Su padre posee 3 terrenos en el centro histórico de Guadalajara. Se hizo un silencio en la sala. Paola dejó de ver su teléfono. Javier levantó las cejas. Carlos me miró como si no me hubiera visto nunca en su vida. ¿Cómo que 3 terrenos?, preguntó Carlos con una voz extraña. Rodríguez leyó despacio, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Terreno número 1. 800 metros cuadrados en calle Hidalgo. Terreno número 2. 600 metros cuadrados en calle Morelos. Terreno número 3. 1200 metros cuadrados cerca de la catedral. Paola se puso pálida. Su boca se abrió, pero no salió sonido. «Eso es imposible», murmuró Carlos. «Papá, tú no tienes dinero ni para arreglarte los dientes. ¿Cómo vas a tener terrenos en el centro?» Saqué mi libreta vieja, esa que había llevado conmigo durante 40 años. Las páginas estaban amarillas y algunas se habían despegado, pero todos los números estaban ahí, escritos con mi puño y letra. Septiembre de 1984, leí en voz alta. Primer terreno, calle Hidalgo, 15.000 pesos. Pasé la página. Mayo de 1989. Segundo terreno, calle Morelos, 22.000 pesos. Otra página. Noviembre de 1995. Tercer terreno, cerca de la catedral, 30.000 pesos. Carlos arrebató la libreta de mis manos. La hojeó frenéticamente, mirando los números, las fechas, mis anotaciones cuidadosas de cada peso ganado y cada peso gastado. «No puede ser», repetía. «No puede ser». El licenciado Rodríguez había sacado una calculadora y estaba haciendo cuentas. Tecleaba números, verificaba documentos oficiales en su computadora. Según los avalúos más recientes del registro público, anunció: «El valor comercial actual de estos 3 terrenos es de aproximadamente $2.300.000 americanos». Paola se agarró el pecho y se tambaleó en su silla. «Dios mío», susurró. «Dios mío». Carlos se quedó inmóvil, con mi libreta todavía en las manos. Su cara había cambiado completamente. Ya no era mi hijo pidiendo que le ayudara con una decisión familiar. Era un extraño calculando dinero en su cabeza. «Papá», dijo con una voz que temblaba, «¿por qué nunca nos dijiste?» «Porque era para ti», respondí simplemente. «Era tu herencia. La iba a dar cuando te casaras, pero...» «¿Pero qué? No me invitaste a tu boda». Paola había recuperado el color en su cara, pero ahora tenía un brillo diferente en los ojos. Se acercó a Carlos y le susurró al oído algo que no pude escuchar, pero que me dio mala espina. «Papá, esto cambia todo», dijo Carlos, y su voz sonaba diferente, más urgente. «No necesitas ir a ninguna residencia. Con este dinero puedes vivir como rey. Podemos administrarlo juntos, hacer inversiones. Podemos comprar una casa más grande», añadió Paola, hablando rápido. «En Providencia, cerca de nosotros. Con jardín, con empleada. Don Rafael va a vivir como se merece». Las miraba y veía la codicia bailando en sus ojos como llamas. Ya no hablaban de mi seguridad o mi comodidad. Hablaban de dinero, de mi dinero. «Hay algo más», dijo el notario, sacando otro documento de su maletín. Carlos se tensó. «¿Qué más?» Su padre registró un testamento hace 3 días. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado y el tráfico de la calle. Paola fue la primera en reaccionar. «¿Un testamento? ¿Sin consultarnos?» El licenciado abrió el documento y comenzó a leer con voz oficial. «Yo, Rafael Morales Velázquez, en pleno uso de mis facultades mentales y sin presión de terceros, lego la totalidad de mis bienes inmuebles al Fondo de Beneficencia Casa de la Esperanza, para la construcción y mantenimiento de un hogar para niños huérfanos». Carlos saltó de su asiento como si lo hubieran electrocutado. «No, eso no puede ser legal». «Es completamente legal», respondió Rodríguez con calma.
Su padre tiene pleno derecho de disponer de su patrimonio como considere conveniente. Paola gritó, y su voz resonó en toda la sala. Esto es una locura. Ese dinero es de la familia. Es la herencia de nuestros hijos. ¿La herencia de sus hijos? Pregunté, mirándola directamente por primera vez. ¿Sus hijos me conocen? ¿Saben cómo me llamo? ¿Cuándo fue la última vez que me dieron un abrazo? Carlos se acercó a mi silla, con las manos temblando. Papá, no puedes hacer esto. Somos tu familia, tu sangre. Mi sangre, repetí despacio. Ayer me llamaste tacaño. Dijiste que por mi culpa murió tu madre. Estaba molesto. No lo decía en serio. ¿Molesto por qué? ¿Porque no podías quedarte con mi casa inmediatamente? Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Abajo, en la calle, la gente caminaba con prisa, cada quien con sus problemas, sus sueños, sus cargas. Me quedé allí un momento, respirando hondo. ¿Sabes por qué tu madre y yo no comprábamos sus medicinas a veces? Le pregunté sin voltearme. Porque estábamos pagando tu universidad. ¿Sabes por qué comíamos frijoles todos los días? Porque tu colegiatura era de 8.000 pesos por semestre. Papá, ¿sabes por qué Rosa vendió sus aretes de oro, los únicos que tenía? Para comprarte tu primera computadora. Me volteé para mirarlo a los ojos. ¿Sabes por qué trabajé 18 horas al día durante 40 años? Para comprarte un futuro que tú llamas tacañería. Carlos tenía lágrimas en los ojos, pero yo ya no sentía pena por él. Sentía una calma extraña, como si después de muchos años hubiera encontrado el lugar correcto donde estar parado. El fondo Casa de la Esperanza, continuó el notario, construirá un hogar para 100 niños sin familia. Tendrá escuela, comedor, biblioteca, enfermería. Será inaugurado el próximo año. Paola se levantó bruscamente, tirando su bolsa al suelo. Vamos a impugnar este testamento. Vamos a demostrar que está loco. El licenciado la miró con frialdad profesional. Señora, don Rafael pasó todos los exámenes psicológicos requeridos. El testamento es irrevocable. Pero es nuestro dinero, gritó ella. Somos sus herederos legítimos. El dinero, dije con voz tranquila, es mío. Lo gané peso por peso, trabajando hasta que me dolían los huesos, y puedo hacer con él lo que se me dé la gana. Carlos se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos. No puede ser, murmuró. Trabajé tanto, estudié tanto, todo para nada. No fue para nada, le dije. Tienes una carrera, un trabajo, una familia. Tienes más de lo que yo tuve jamás. Lo único que no tienes es el dinero que nunca supiste que existía. Javier Hernández, que había permanecido callado durante todo el intercambio, carraspeó. Entonces no hay venta de la casa. No hay venta, confirmé. Mi casa se queda conmigo. Paola recogió su bolsa del suelo, furiosa. Carlos, vámonos. No vamos a quedarnos aquí escuchando esto. Carlos se levantó lentamente. Me miró una última vez, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. No era tristeza por haber perdido a su padre. Era rabia por haber perdido el dinero. Esto no se va a quedar así, me dijo antes de salir. Sí se va a quedar así, le respondí. Exactamente así. Cuando se fueron, el licenciado y yo nos quedamos solos en la sala. Él guardó los documentos en orden, con movimientos precisos y profesionales. Don Rafael, me dijo finalmente, ¿está seguro de su decisión? Miré por la ventana otra vez. El sol comenzaba a bajar, y las sombras de los edificios se hacían más largas. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, licenciado? ¿Qué? Que mi hijo nunca me preguntó por qué tenía esos terrenos. Solo le importó cuánto valían. Rodríguez asintió lentamente. Los niños del hogar van a tener muy buenas oportunidades gracias a usted. Van a tener algo que mi hijo nunca tuvo, dije,
recogiendo mi carpeta amarillenta. ¿Qué? Padres que los amen sin condiciones. Salí de esa oficina con el corazón extrañamente ligero. Por primera vez en 8 años, desde que murió Rosa, sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. En el camión de regreso a casa, pensé en los 100 niños que iban a tener una oportunidad gracias a esos terrenos que compré con tanto sacrificio. Iban a estudiar, a crecer, a ser mejores personas que mi propio hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me daba paz. Cuando vi a mi hijo llorando, con las manos temblando mientras sostenía los papeles del testamento, sentí algo que no había sentido en décadas. Una fuerza que venía desde muy adentro, desde ese lugar donde guardamos las verdades más duras. Me enderecé en mi silla, y por primera vez en muchos años, mi voz salió firme como el acero. «Carlos», le dije, y mi tono lo hizo levantar la cabeza. «Ahora vas a escucharme. Toda tu vida. Vas a escuchar sin interrumpir». Paola intentó decir algo, pero alcé la mano y se quedó callada. Incluso el licenciado Rodríguez se acomodó en su asiento, como si entendiera que estaba presenciando algo importante. «Tu madre murió hace 8 años, 3 meses y 12 días», comencé, mirando directamente a los ojos de Carlos. «Desde entonces, has venido a visitarme exactamente 15 veces. Lo sé porque las conté. Las marqué en el calendario que está en mi cocina, ese mismo calendario donde tu madre anotaba nuestros aniversarios. Saqué una pequeña libreta del bolsillo de mi camisa, una diferente a la de los terrenos. Esta estaba llena de fechas y anotaciones. Primera visita, marzo 15, 2 semanas después del funeral. Duraste 18 minutos. Te dije que me sentía muy solo, y me respondiste que tenías una junta importante. Segunda visita, mayo 2, 12 minutos. Llegaste directo a pedirme 500 pesos para la gasolina de tu carro. Carlos intentó hablar, pero continué. Tercera visita, julio 22, 15 minutos. Me preguntaste si había pensado en vender algunos muebles de tu madre, porque de todas formas ya no los necesitaba. Cuarta visita, octubre 5, 10 minutos. Ni siquiera te sentaste. Dijiste que Paola te esperaba en el carro. Pasé la página de mi libreta. Cada fecha dolía como una espina clavándose más profundo. ¿Quieres que siga, Carlos? Porque tengo registradas las 15 visitas. La más larga fue de 25 minutos, el día que viniste a decirme que habían nacido tus hijos. Pensé que iba a conocer a mis nietos ese día, pero me dijiste que mejor en otra ocasión, cuando no estuvieran tan inquietos. La voz se me quebró un poco al recordar eso. Había comprado dulces típicos, esos cocaditos que me enseñó a hacer Rosa, especialmente para mis nietos que no conocía. Esa otra ocasión nunca llegó, ¿verdad? Tus hijos tienen ahora 14 y 12 años. ¿Sabes cuántas veces los he visto? 3. 3 veces en toda su vida. Y las 3 veces se escondieron detrás de ti cuando traté de hablarles. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. Necesitaba ver el cielo, respirar un poco antes de continuar. La última vez que los vi fue hace 2 años, en el supermercado del centro. Estaba comprando mi despensa de la semana. Una lata de frijoles, tortillas, un poco de queso, cuando los encontré en el pasillo de los cereales. Tu niña, la más chiquita, me vio primero. Me sonrió porque no sabía quién era yo. Pero cuando tú me viste, Carlos, tu cara cambió. Tomaste a tus hijos de las manos y te fuiste por otro pasillo. Me volteé para mirarlo. Carlos tenía las mejillas rojas de vergüenza. Después escuché a tu hijo preguntarte, ¿quién era ese señor, papá? Y tú le respondiste, nadie importante, mijo, solo un conocido. Paola miró hacia abajo, evitando mi mirada. Ella había estado ahí también ese día. Un conocido, repetí, dejando que las palabras colgaran en el aire como campanas funerarias. Tu padre,
El hombre que te dio la vida, que trabajó 18 horas diarias para pagarte la escuela, era un conocido. Regresé a mi asiento y abrí mi libreta en otra página. ¿Te acuerdas de tu boda, Carlos? Claro que te acuerdas. Fue en el Hotel Villa Primavera, ¿verdad? Un lugar muy elegante, muy bonito. Yo llegué hasta la puerta. Me puse mi única camisa buena. Me peiné con gel. Hasta me compré zapatos nuevos con el dinero que había estado ahorrando para arreglar la gotera del techo. La voz se me endureció, pero no pude entrar. El de seguridad me dijo que no estaba en la lista. Llamó a alguien, supongo que a ti, y después me dijo que había habido un malentendido, que la celebración era solo para invitados muy cercanos. Carlos cerró los ojos, como si el recuerdo le doliera físicamente. Me quedé parado afuera 1 hora, hermano, le dije, dirigiéndome también a ti que me escuchas. 1 hora completa, viendo por las ventanas del salón cómo mi único hijo se casaba sin mí. Vi cuando bailaste con Paola el vals, cuando cortaron el pastel, cuando brindaron todos los invitados. Me temblaba la voz, pero continué. 2 meses después, cuando finalmente viniste a visitarme, me explicaste que Paola había querido algo íntimo, algo sofisticado, que yo no me hubiera sentido cómodo entre tanta gente elegante, que mis manos callosas y mi manera de hablar no encajaban con el nivel de la celebración. Paola se veía incómoda en su silla, moviéndose como si quisiera salir corriendo. ¿Sabes lo que hice esa noche, después de tu boda? Llegué a casa y me senté en la cocina con Rosa. Le conté todo lo que había visto desde afuera. Ella lloró conmigo. No puede ser, me decía. Carlos no puede estar avergonzado de nosotros. Nosotros lo amamos tanto. Saqué otra libreta más pequeña, esta con las cuentas de los gastos familiares de todos esos años. ¿Quieres saber qué significaba la economía en nuestra casa, Carlos? ¿Quieres saber por qué tu esposa me llama tacaño? Abrí la libreta y comencé a leer números, fechas, anotaciones cuidadosas. Agosto de 1987. Rosa necesitaba medicamento para la presión. 300 pesos. Tu uniforme de la escuela. 250 pesos. Compramos el uniforme. Septiembre de 1989. Medicinas para el corazón de Rosa. 500 pesos. Tus libros de inglés. 400 pesos. Compramos los libros. Pasé página tras página, leyendo la historia de nuestros sacrificios. Marzo de 1991. Rosa se desmayó en el mercado. El doctor dijo que necesitaba análisis urgentes. 800 pesos. Tu excursión a Mazatlán. 700 pesos. Pagamos la excursión. Rosa se hizo los análisis 3 meses después, cuando juntamos el dinero de nuevo. Carlos tenía la cabeza entre las manos, pero yo no paré. Diciembre de 1994. Rosa tenía dolores en el pecho todas las noches. Necesitaba un electrocardiograma. 1.200 pesos. Tu graduación de preparatoria, el traje, la fiesta. 1.500 pesos. Celebramos tu graduación. Rosa se hizo el electrocardiograma 6 meses después. Cerré la libreta y la puse sobre la mesa con fuerza. ¿Ves esos números, Carlos? ¿Ves esas fechas? Cada vez que tu madre necesitaba atención médica y tú necesitabas algo para la escuela, elegimos tu futuro. Cada maldita vez. Me levanté otra vez y caminé alrededor de la mesa, como si fuera un tribunal y yo fuera el fiscal. Los terrenos, esos terrenos que ahora valen millones, no los compré por tacañería, los compré por amor. El primer terreno era para cuando te casaras. Le vamos a dar una sorpresa, le decía a Rosa. Va a poder construir su casa, empezar su familia sin deudas. Carlos levantó la cabeza, con ojos llorosos. El segundo terreno lo compré cuando naciste. Este es para su negocio, le decía a tu madre. Cuando sea grande, va a poder poner una empresa, ser su propio jefe. El tercer terreno lo compré cuando empezaste la universidad.
Este es para sus hijos, le prometí a Rosa, para que nuestros nietos tengan seguridad económica. Me detuve frente a Carlos y hablé más despacio, para que cada palabra se le grabara en el alma. 40 años trabajé para esos terrenos. 40 años levantándome a las 4 de la mañana, cargando bultos de cemento que pesaban más que yo, trabajando bajo el sol hasta que se me ampollaron las manos, todo para asegurarle un futuro a mi hijo. La habitación estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el aire acondicionado y la respiración agitada de Carlos. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? No fue que no me invitaras a tu boda. No fue que tus hijos no me conocieran. No fue siquiera que me visitaras solo cuando necesitabas dinero. Paré justo frente a él. Lo peor fue el día de mi cumpleaños 70, hace 2 años. ¿Te acuerdas de ese día, Carlos? Él negó con la cabeza, pero yo sabía que sí se acordaba. Yo esperé todo el día que vinieras. Preparé mole, tu platillo favorito de cuando eras niño. Compré cerveza, esa marca cara que te gusta. Limpié toda la casa, puse música. Me senté en la sala desde las 10 de la mañana, esperándote. Volví a mi asiento, pero seguí mirándolo fijamente. A las 6 de la tarde llegó un muchacho en motocicleta. Tu secretaria me había mandado una tarjeta que decía: «Feliz cumpleaños, que pases un buen día, Carlos». Ni siquiera la habías firmado tú. Carlos se cubrió la cara con las manos. Esa noche centé mole solo, hermano. Le dije a ti que me escuchas, porque necesitaba que alguien entendiera. 70 años cumplía, y cené solo el platillo que había hecho para compartir con mi hijo. Me quedé callado un momento, dejando que el peso de esas palabras se asentara en la habitación. Pero lo que más me dolió fue lo que supe después. La vecina, la señora Mercedes, me contó que ese mismo día habías pasado por la calle en tu carro. Habías pasado frente a mi casa, frente a la casa donde naciste, donde creciste, donde tu madre murió, y no habías parado. Ibas camino a la fiesta de cumpleaños de tu jefe. Carlos sollozaba ahora, con los hombros temblándole. Después supe por casualidad que les decías a tus compañeros de trabajo que tu padre ya estaba muy viejo, prácticamente en las últimas, que era una carga mantenerme, que esperabas que no durara mucho más. Paola finalmente habló, con voz pequeña. Carlos nunca dijo eso. No, la miré directamente. Entonces, ¿por qué ayer, cuando hablabas por teléfono con tu amiga, dijiste que finalmente se iban a deshacer del viejo? ¿Por qué dijiste que era hora de que sirviera para algo? Ella se quedó callada, atrapada en sus propias palabras. ¿Entienden ustedes lo que significa dar toda tu vida por alguien que te ve como una carga? Les pregunté, pero también se lo preguntaba a ti, hermana, hermano, que me escuchas ahora. ¿Entienden lo que se siente trabajar 40 años para comprar la herencia de tu hijo? ¿Solo para descubrir que ese hijo está esperando que te mueras para quedarse con ella? Me puse de pie por última vez y tomé mi carpeta. Estos terrenos, este dinero, estos millones que tanto te emocionan ahora, Carlos, no son para ti. Se van a ir a niños que no tienen padres, pero que van a ser amados por las personas que los cuiden en el hogar. Se van a ir a niños que van a agradecer cada comida, cada techo, cada oportunidad que les den. Carlos se levantó bruscamente, desesperado. Papá, perdóname. No sabía. No me daba cuenta. Sí sabías, le respondí con calma. Sabías cada vez que pasabas por mi calle sin parar. Sabías cada vez que cortabas mis llamadas. Sabías cada vez que les decías a tus hijos que se escondieran cuando me veían. Pero yo puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. Negué con la cabeza. Carlos, hay cosas que no se pueden cambiar. Hay heridas que no se curan con disculpas. Hay tiempo perdido que no se recupera. Caminé hacia la puerta.
Pero antes de salir me volteé una última vez. Estos $2 millones van a construir un hogar donde 100 niños van a crecer sabiendo que son queridos. Van a estudiar, van a tener oportunidades, van a ser mejores personas que tú, y cada vez que pasen por mi casa, me van a saludar con respeto, no porque esperen dinero de mí, sino porque así les enseñaron a tratar a los adultos mayores. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás. En el pasillo pude escuchar a Carlos gritando mi nombre, a Paola llorando, al licenciado tratando de calmarlos. Pero yo seguí caminando, con la espalda derecha y el corazón, por primera vez en 8 años, en paz. Por fin había dicho la verdad. Por fin había defendido la memoria de Rosa. Por fin había puesto las cosas en su lugar. 3 meses después, mi vida ha encontrado un ritmo que no conocía desde que murió Rosa. Me levanto cada mañana a las 6, cuando el sol apenas comienza a asomar por encima de los techos de las casas vecinas. El primer sonido que escucho no es el despertador, ya no lo necesito, sino el canto de los gorriones que anidan en el árbol de limón del patio trasero. ¿Sabes esa sensación cuando despiertas y por unos segundos no recuerdas los problemas del día anterior? Así me siento ahora todas las mañanas, como si hubiera limpiado mi alma de todo el peso que cargaba sin darme cuenta. Me pongo la misma ropa de trabajo de siempre, mi pantalón de mezclilla que Rosa me remendó tantas veces que ya parece un mosaico de parches, mi camisa de franela a cuadros que compré hace 10 años en el tianguis. Pero ahora cuando me visto, no siento vergüenza de mi apariencia humilde. Al contrario, cada remiendo, cada mancha de cemento que nunca se quitó completamente, me recuerda que soy un hombre que trabajó con dignidad toda su vida. Camino descalzo hasta la cocina, sintiendo las baldosas frías bajo mis pies. El ritual del café se ha vuelto sagrado para mí. Pongo el agua a hervir en la misma cafetera de peltre que usábamos Rosa y yo, la que tiene una abolladura en un lado, porque una vez se me cayó cuando estaba medio dormido. El olor del café llenando la casa es como un abrazo matutino de mi esposa. Mientras espero que hierva el agua, abro la puerta trasera y salgo al pequeño patio. Los gorriones me conocen ya, no se espantan cuando aparezco. Hay una pareja que ha hecho su nido en la rama más baja del limonero, y todas las mañanas me saluda con su canto agudo y alegre. Les hablo como si fueran viejos amigos. «Buenos días, vecinos», les digo. «¿Cómo amanecieron hoy?» A veces me río de mí mismo. Un viejo de 72 años hablando con pájaros. Pero, ¿sabes qué? Ellos me escuchan mejor que mi propio hijo lo hizo en los últimos años. El jardín que Rosa cuidaba con tanto amor estaba medio abandonado cuando tomé mi decisión. Las plantas de chile se habían secado. Las flores de cempasúchil que ella sembraba cada año para el Día de Muertos habían desaparecido. Las hierbas de olor estaban cubiertas de maleza. Pero poco a poco, con mis manos temblorosas pero decididas, he ido rescatando cada rincón. Ahora tengo tomates cherry creciendo en macetas recicladas, albahaca que huele a gloria cuando la riego por las tardes, y unas matas de cilantro que me dan hojas frescas para mis comidas sencillas. No es gran cosa, pero es mío, lo cuido yo. Crece porque yo lo toco con amor. Después del café y mi conversación matutina con los gorriones, empiezo mis labores del día. Siempre hay algo que reparar en esta casa vieja, pero ahora lo hago con paciencia, sin prisa, como quien resuelve acertijos entretenidos en lugar de problemas urgentes. La semana pasada arreglé la gotera del baño que llevaba años molestándome. Cambié las tejas rotas del techo, sellé las grietas de la pared norte, hasta pinté la cerca del frente con una pintura azul claro que me recordó al vestido favorito de Rosa. Trabajo despacio, parando a descansar cuando me duele la espalda, tomando agua cuando tengo sed, sin la presión de terminar rápido para ir a trabajar a otro lugar.
Mis manos, estas manos callosas que mi nuera despreciaba, han recuperado su propósito. Cada clavo que martillo, cada tornillo que aprieto, cada superficie que elijo, me recuerda que soy un hombre capaz, un hombre útil, un hombre que no necesita que nadie lo cuide en un asilo. Los martes llega el cartero, don Evaristo, un señor flaco de bigotes blancos que conoce a todo el barrio desde hace 20 años. Siempre me trae una sonrisa y las cartas del fondo Casa de la Esperanza. Ay, hermano, si pudieras ver mi cara cuando abro esos sobres. Don Rafael, me dice don Evaristo, cada vez que le traigo una de estas cartas, se le ilumina la cara como si fuera Navidad. Y tiene razón. Cada informe mensual que recibo es como un regalo. Fotografías del terreno donde van a construir el hogar, planos arquitectónicos coloridos que muestran dónde va a estar el comedor, los dormitorios, la biblioteca, el área de juegos, reportes detallados de cómo están usando cada peso de la donación. Estimado don Rafael, me escriben siempre, gracias a su generosidad extraordinaria, el sueño de Casa de la Esperanza se está volviendo realidad. Este mes comenzamos la excavación de los cimientos. Los niños que actualmente vivimos en instalaciones temporales están emocionados viendo crecer su futuro hogar. Leo cada carta 3 veces, despacio, saboreando cada palabra. Después las guardo en una caja especial que puse en el aparador de la sala, junto a las fotografías de Rosa. A veces, cuando me siento solo por las tardes, saco las cartas y las vuelvo a leer, imaginándome a los niños corriendo por los pasillos, estudiando en la biblioteca, comiendo juntos en el comedor grande. La semana pasada llegó una carta especial que me hizo llorar de felicidad. Incluía dibujos hechos por algunos de los niños que van a vivir en el hogar. Casitas con colores brillantes, familias sonrientes, soles enormes con caritas felices. En uno de los dibujos, un niñito había escrito con letras chuecas: «Gracias, señor Rafael, por darnos una casa bonita». Esa noche cené leyendo esos dibujos una y otra vez, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi vida tenía un propósito claro y hermoso. Pero no todo ha sido tranquilidad, hermano. Carlos ha intentado contactarme de todas las maneras posibles. Al principio fueron llamadas telefónicas todos los días, a veces varias por día. Yo dejaba que sonara el teléfono hasta que paraba, sin contestar nunca. Después empezaron las cartas. La primera llegó una semana después de nuestra reunión con el notario. Un sobre blanco con mi nombre escrito con la letra apurada de Carlos. Esa misma letra que yo había visto en sus tareas de la primaria cuando se le hacía tarde y escribía corriendo. «Papá», decía la carta, «sé que estás muy enojado conmigo y tienes todo el derecho. He sido un hijo terrible, un hombre ciego y egoísta. Por favor, dame una oportunidad de explicarte, de pedirte perdón como se debe. No me importa el dinero, lo único que quiero es recuperar a mi padre». No contesté esa carta, ni las siguientes. Llegaban cada semana, a veces 2 por semana. En algunas Carlos me contaba de su trabajo, como si fuéramos amigos que se escriben noticias casuales. En otras me suplicaba que lo perdonara, prometiendo cambiar, ser un mejor hijo, traerme a los nietos para que los conociera. «Papá, los niños preguntan por ti. Sofía encontró una fotografía tuya en un álbum viejo y me preguntó quién eras». Cuando le expliqué que eras su abuelo, sus ojos se llenaron de luz. «Quiero conocerlo», me dijo. «¿Por qué no viene a visitarnos?» Esas cartas me dolían más que las súplicas. Imaginarme a mis nietos preguntando por mí, queriendo conocerme, me partía el corazón en pedacitos, pero también me hacía más fuerte en mi decisión. Porque si Carlos de verdad hubiera cambiado, si realmente hubiera entendido, habría traído a esos niños hace años, no cuando necesitaba algo de mí. Los domingos,
Son mis días más importantes. Me levanto más temprano, me pongo mi camisa menos gastada y camino hasta el Panteón de San Miguel, donde está enterrada Rosa. Es una caminata larga, casi 1 hora, pero me gusta hacerla despacio, saludando a los vecinos que encuentro en el camino. Doña Carmen, que vende flores en la entrada del cementerio, ya me conoce bien. ¿Las de siempre, don Rafael?, me pregunta, y yo asiento. Siempre le compro un ramo de margaritas blancas y rosas, las flores favoritas de Rosa, y una veladora nueva para reemplazar la de la semana anterior. La tumba de mi esposa está bajo un árbol de jacaranda que florece morado en primavera. Es un lugar bonito, tranquilo, donde puedo sentarme en una banca pequeña de cemento y hablarle como si estuviera viva. «¿Cómo estás, mi amor?», le digo siempre en voz baja, acomodando las flores frescas en el florero de cerámica. Vengo a contarte las novedades de la semana. Le platico de los gorriones, del jardín, de las cartas del hogar de niños. Le leo pedacitos de los informes más bonitos, especialmente cuando hablan de los niños que ya están emocionados por mudarse a su nueva casa. Rosa, mi cielo, creo que hicimos lo correcto. Esos niños van a tener lo que nuestro Carlos nunca supo valorar. Una familia que los ame de verdad. A veces me quedo callado largo rato, nada más sintiendo su presencia. El viento mueve las hojas del jacaranda y yo imagino que es ella acariciándome el pelo, como hacía cuando estaba preocupado por algo. ¿Tú crees que soy muy duro con él?, le pregunto a veces. ¿Tú crees que debería darle otra oportunidad? Y entonces recuerdo su cara el día que Carlos no vino a su funeral hasta 3 horas tarde porque tenía una junta importante. Y siento que Rosa me está diciendo que no, que está bien así. Hace un mes, Carlos cambió de estrategia. En lugar de cartas, empezó a mandarme regalos. Una caja de mangos Manila que llegó con una tarjeta, para que recuerdes los que comíamos cuando yo era niño. Una cobija nueva, muy suave, con otra nota, para que no tengas frío en las noches. Regalé los mangos a la señora Mercedes, que los disfrutó mucho. La cobija la doné a la iglesia para que se la dieran a alguien que de verdad la necesitara. No por despecho, entiéndeme bien, sino porque los regalos que llegan con culpa no calientan el corazón. La siguiente semana llegó algo que me sorprendió. Una fotografía enmarcada de Carlos cuando tenía 8 años, sentado en mis hombros durante una posada navideña del barrio. Estamos los dos sonriendo, él con sus dientes chiquitos que se le estaban cayendo, yo con más pelo y menos arrugas. Esa fotografía sí me dolió. Me quedé viéndola largo rato, recordando a ese niñito que me abrazaba fuerte cuando le tenía miedo a los truenos, que me ayudaba a cargar las herramientas cuando yo llegaba del trabajo, que me decía papi con esa vocecita aguda que tienen los niños pequeños. Pero después recordé al hombre que me había llamado un conocido frente a sus propios hijos, y guardé la fotografía en un cajón. El pasado no puede curar las heridas del presente. El mes pasado, Carlos escaló sus esfuerzos. Empezó a venir personalmente. La primera vez yo estaba regando las plantas del patio cuando escuché su carro estacionándose afuera. Mi corazón empezó a latir fuerte, no de emoción sino de nervios. No quería una confrontación. No quería gritos, ni lágrimas, ni escenas dramáticas. Escuché sus pasos en la banqueta. Después el sonido del portón de metal abriéndose. No se atrevió a entrar al patio. Se quedó parado junto a la puerta, como un extraño pidiendo permiso. «Papá», dijo con voz suave, «sé que estás ahí. Sé que me escuchas. No vengo a pedirte dinero ni a suplicarte que cambies el testamento. Solo quiero hablar contigo 5 minutos». Yo seguí regando mis plantas, sin voltear a mirarlo. El agua caía sobre las hojas de cilantro, haciendo un sonido suave y relajante. «Papá, he estado pensando mucho en todo lo que me dijiste. Tienes razón en todo. Fui un mal hijo.
un hombre egoísta. Pero quiero cambiar. Quiero que conozcas a tus nietos como se debe. Quiero que me enseñes a ser el hombre que tú y mamá merecían. Se quedó ahí parado 10 minutos más, hablándole a mi espalda. Yo nunca me volteé, nunca le respondí. Finalmente se fue, pero pude escuchar que lloró un poco antes de arrancar el carro. Esa noche no pude dormir bien, no porque me hubiera ablandado el corazón, sino porque me confirmó algo importante. Carlos había empezado a entender su error, pero todavía creía que con palabras bonitas podía arreglarlo todo. Volvió 3 veces más en las siguientes semanas. Cada vez se quedaba un poco más, hablaba un poco más, lloraba un poco más. Una vez trajo a los niños y los dejó esperando en el carro mientras él hablaba conmigo. Pude verlos por la ventana de la cocina. Una niña de cara redonda que se parecía a Rosa y un muchacho flaco que tenía mis ojos. «Están ahí, papá», me dijo Carlos esa tarde. «Tus nietos están ahí y quieren conocerte. Sofía dice que quiere que su abuelo le enseñe a hacer las tortillas como hacía la abuela Rosa». Esas palabras me atravesaron como flechas, pero me mantuve firme, porque usar a los niños para ablandarme el corazón era otra forma de manipulación, aunque Carlos tal vez no se diera cuenta. La última vez que vino fue hace 2 semanas, un domingo por la tarde. Yo había regresado del cementerio y estaba preparando mi cena cuando lo escuché llegar. Esta vez no se quedó en la entrada. Caminó hasta la puerta de la cocina y tocó el vidrio con los nudillos. «Papá, por favor, solo déjame entrar 5 minutos. Te lo suplico». Había algo diferente en su voz, algo más desesperado pero también más sincero. Me acerqué a la puerta pero no la abrí. Nos quedamos viéndonos a través del vidrio, separados por unos centímetros que se sentían como kilómetros. Carlos se veía demacrado, más delgado, con ojeras profundas. Su ropa costosa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Por primera vez en años, se parecía al niño vulnerable que había sido alguna vez. «Papá», me dijo con la voz quebrada, «he perdido todo lo que importa. Mi familia me mira diferente desde que supieron cómo te traté. Paola está hablando de divorcio porque dice que si fui capaz de tratar mal a mi propio padre, ¿qué no voy a hacerle a ella? Los niños me preguntan por qué su abuelo no los quiere conocer y yo no sé qué decirles». Se dejó caer de rodillas frente a la puerta, con las manos apoyadas contra el vidrio. «No quiero tu dinero, papá. Te juro por la memoria de mi madre que no quiero tu dinero. Solo quiero que me perdones. Solo quiero recuperar a mi padre antes de que sea demasiado tarde». Lo vi llorar como no lloraba desde que era un niño pequeño, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Y por un momento, hermano, te confieso que se me ablandó el corazón. Por un momento quise abrir esa puerta, abrazarlo, decirle que todo estaba perdonado. Pero entonces recordé las palabras de Rosa, algo que me había dicho años antes cuando Carlos empezó a alejarse de nosotros. «Rafael, mi amor, amar a alguien no significa permitir que te lastimen. A veces amar significa poner límites duros para que la otra persona aprenda a valorar lo que tiene». Puse mi mano sobre el vidrio, del lado de adentro, justo donde estaba su mano del lado de afuera. Por un momento sentí su calor a través del cristal. «Carlos», le dije finalmente, con voz suave pero firme, «yo te perdono. Con todo mi corazón, hijo, te perdono. Pero perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes». Él levantó la cabeza, con esperanza brillando en sus ojos. «El perdón es para ti, para que puedas vivir en paz contigo mismo», continué. «Pero la confianza, el respeto, el amor de padre e hijo, eso se construye con acciones, no con palabras. Y esas acciones tienen que durar años, no días. Papá, dame una oportunidad. Carlos, tú tuviste 45 años de oportunidades. 45 años de mi amor incondicional.
de mis sacrificios, de mis sueños puestos en ti, y los desperdiciaste todos. Ahora tienes que aprender a vivir con las consecuencias. Me alejé del vidrio y caminé hacia la estufa, donde mi cena se estaba enfriando. ¿Eso significa que nunca me vas a perdonar de verdad?, me gritó desde afuera. Significa, le respondí sin voltearme, que tu perdón no puede depender de mí. Tu cambio no puede depender de que yo te abra mi puerta. Si de verdad quieres ser un mejor hombre, hazlo por ti, por tus hijos, por tu esposa, no por recuperar una herencia que ya no existe. Lo escuché levantarse despacio, limpiar su nariz, respirar hondo. Te amo, papá, me dijo antes de irse. A pesar de todo, te amo. Y yo a ti, mijo, le respondí en voz tan baja que no sé si me escuchó. Por eso estoy haciendo esto. Esa noche, después de cenar, me senté en mi silla favorita con una taza de té de manzanilla y pensé mucho en esa conversación. No me sentí cruel ni vengativo. Me sentí triste pero tranquilo, como cuando tomas una decisión difícil pero necesaria. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto, hermano? Que por primera vez en 8 años me siento realmente libre. Libre de la culpa de no ser suficientemente bueno para mi hijo. Libre de la esperanza dolorosa de que algún día me valorara. Libre de vivir mi vida tratando de ganarme un amor que debería haber sido incondicional. Ahora, cuando me levanto por las mañanas, no pienso en lo que Carlos podría necesitar de mí o en cuándo podría visitarme. Pienso en mis plantas, en mis reparaciones, en las cartas del hogar de niños, en mi visita dominical a Rosa. Pienso en mi propia vida, y es una sensación nueva y hermosa. Esta mañana, mientras tomaba mi café y escuchaba a los gorriones, llegó el cartero con una sorpresa especial, un recorte del periódico El Informador que alguien del fondo me había enviado. El titular decía: Inicia construcción del hogar infantil más moderno de Jalisco, gracias a donación histórica de ciudadano anónimo. El artículo tenía fotografías del terreno, de los planos, de algunos de los niños que van a vivir ahí. Una niña de ojos enormes sonreía para la cámara mientras sostenía un dibujo de una casa grande con muchas ventanas. Va a tener biblioteca, le decía al reportero, y un patio grande donde podemos jugar fútbol. Pegué ese recorte en la pared de la sala, junto a la fotografía de Rosa en su vestido de domingo. Ahora, cuando me siento a descansar por las tardes, puedo ver a mi esposa sonriendo y el artículo del periódico al mismo tiempo. ¿Ves, mi amor?, le digo a su fotografía. Lo hicimos bien. Nuestros terrenos van a ser el hogar de 100 niños que van a crecer sabiendo que son queridos. Van a estudiar, van a jugar, van a reírse en el patio que construimos peso por peso. A veces imagino a Rosa asintiendo, orgullosa de la decisión que tomamos. Porque sí, fue nuestra decisión. Cada peso que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, cada hora extra que trabajé, todo fue para esto, para que el amor sirviera para algo bueno, aunque no haya sido valorado por quien esperábamos. El sol está empezando a ponerse ahora, tiñendo las paredes de mi cocina de color dorado. En unas horas va a ser de noche, y yo voy a cenar tranquilo. Voy a leer un rato antes de dormir, y mañana voy a despertar otra vez con el canto de los gorriones. Mañana va a ser un día bueno, hermano. Como todos los días de estos 3 meses han sido buenos. Porque he aprendido algo que no sabía a los 72 años. Que la dignidad no tiene precio. Que el respeto hacia uno mismo es más valioso que el amor que te mendigan. Y que a veces la mejor manera de amar a alguien es dejarlo ir. Los niños de Casa de la Esperanza van a crecer en un hogar construido con amor verdadero. Y yo voy a vivir mis años restantes sabiendo que mi vida sirvió para algo hermoso. Por primera vez en mucho tiempo, eso me basta completamente. Una vez más por acá, huevón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi,